Hoy, en Lo Marginal en el Centro, hablaremos acerca de los estragos de la pandemia en uno de los sectores más vulnerables, es decir, las infancias, los niños y las niñas que se han enfrentado a esta emergencia sanitaria desde una posición muy preocupante, muy problemática. Intentaremos abarcar algunos puntos particulares sobre el impacto de la pandemia, como puede ser la educación, la salud, lo social o incluso lo psicológico, para hablar sobre las repercusiones del COVID-19 en las vidas de las niñas y de los niños. Están hoy con nosotros en Lo Marginal en el Centro Carolina Torres Torija, doctora en Psicología por la UNAM y especialista en situaciones adversas de la infancia, supervisora del programa Crisis, Emergencias y Atención al Suicidio. Hola Carolina, bienvenida a Lo Marginal en el Centro. Hola, muy buenas noches a ti y a toda tu audiencia. También hoy nos acompaña Roberto Rodríguez Gómez. Él es doctor en Ciencia Social por el Colegio de México y miembro del Sistema Nacional de Investigadores y de la Academia Mexicana de Ciencias. Hola, doctor Roberto, gracias por estar aquí con nosotros. Hola Aquiles, gracias por la invitación. Saludo a los panelistas. Y también nos acompaña Jasón Celis. Él es economista por la UNAM y dirigente estudiantil. Jasón, gracias por volver a Lo Marginal en el Centro. Muchas gracias, Aquiles. Buenas noches también a todo el auditorio y a los doctores que me hacen el favor de permitirme estar con ellos esta noche. Sí, creo que sin más comenzamos a hablar sobre el tema. Durante este año, la CEPAL ha publicado un análisis sobre el impacto de la crisis sanitaria y económica en América Latina y sobre las respuestas de la protección social consideradas desde la perspectiva de la niñez, y al mismo tiempo un análisis de los efectos de la pandemia sobre el desarrollo integral de los niños, considerando cada uno de los componentes que lo integran. Podría ser buena salud, nutrición adecuada, atención receptiva, protección y seguridad y oportunidades para el aprendizaje temprano. Los resultados al fin de este informe son preocupantes, puesto que se agravó una situación ya de por sí grave, sobre todo en el caso de las infancias con menor acceso a posibilidades de desarrollo. Si pudiéramos extraer una conclusión probablemente apresurada, el informe revela que la faja etaria que más sufrió los efectos colaterales de la pandemia fueron los niños y las niñas, y precisamente, de forma concreta, las niñas y los niños con menor acceso a recursos, en entornos de violencia, en entornos de vulnerabilidad y en entornos de desigualdad. Las niñas y los niños en suma en condiciones de pobreza. No sé si compartan el panel, esta valoración, pero en cualquier caso, Carolina, quisiera comenzar contigo. ¿Podrías describir el panorama de la niñez mexicana brevemente en términos de pobreza, de rezago educativo y de orfandad por la pandemia? ¿Cuál es el problema más grave al que se exponen las infancias en nuestro país? Gracias, Aquiles. Por supuesto que sí, con mucho gusto. Desde la disciplina de la psicología y adscrita al área de desarrollo, educación y docencia ha sido una preocupación muy importante. Y después de haber hecho investigación, la cantidad de niños que estuvieron expuestos a eventos vitales altamente estresantes. Entonces ya teníamos datos preocupantes en términos de cuántos niños, niñas y adolescentes estaban en una situación de pobreza extrema, ¿no? Los datos con base al INEGI nos dicen aproximadamente 5.2 millones de niños y adolescentes se encuentran en una condición de precariedad, en donde, como tú dices, a esto, la pobreza y la desigualdad, que es un binomio, la pobreza, enfermedad, y nosotros que atendemos principalmente el impacto de salud mental, ya sabíamos que tendríamos que estar preparados para el gran impacto que iba a tener, ¿no? Y también, como dices, lo que más nos preocupó es comprobar el gran número de niños y niñas que se expusieron a perder a uno o a dos de sus padres, en donde no solamente esta orfandad ocasionada por la pandemia impacta la cuestión económica, ¿no? Sino principalmente el duelo, la pérdida y cosas de las que podemos hablar un poco más adelante, en donde probablemente estos son datos que marcan a esta generación y que tenemos que atender como universitarios.
Siguiendo con esta primera parte, Roberto, quería preguntarte, ¿cuál es el balance general que haces del impacto de la pandemia en la niñez mexicana? Pues es muy preocupante por dos razones. La primera es por su dimensión y su alcance. Carolina lo dice muy bien. Es la población probablemente más afectada por esto, por los efectos colaterales que conlleva, tanto en la dimensión económica, se incrementó el número de pobres, y hay que decir que los niños que viven en condición de pobreza o de pobreza extrema es mayor que el número de adultos que comparten esta situación. Y que la pobreza pues es un círculo vicioso porque los coloca a niños y niñas y adolescentes en una condición de vulnerabilidad en todos sus aspectos, en el aspecto de salud, en el aspecto de nutrición, en el aspecto educativo, desde luego, y están sujetos a las condiciones de mayor vulnerabilidad en todos estos campos. Esto en primer lugar. Y en segundo lugar, porque no se ha reconocido en su gravedad, intensidad y en sus posibilidades de solución oportuna y eficaz. Las dos cosas son, desde mi punto de vista, altamente preocupantes. Sí, te hago la misma pregunta, Jasón. ¿Qué balance haces de la situación de la pandemia en los niños en nuestro país? Sí, Aquiles, creo que los datos estadísticos que dio la doctora Carolina, que dio el doctor también, el análisis que hacen, es difícil no compartirlo y además añadir datos más allá de los ya mencionados que puedan aportar algo fundamentalmente nuevo. Sin embargo, partiendo de la experiencia que afortunadamente por participar en movimiento estudiantil, nos da la presencia y la cercanía en algunas escuelas, la posibilidad de hablar con los muchachos, sobre todo con muchachos que están en los primeros años de secundaria, es decir, que pasaron los 2 años de la pandemia, o los 3 años de la pandemia en la última parte de su primaria. ¿Qué es lo que notamos? Notamos a jóvenes que están muy desencantados de la situación por la que atraviesan sus familias, están muy afectados porque muchos de ellos han perdido familiares cercanos, incluso a sus padres, una situación mucho más generalizada en términos sociales de lo que se podía esperar sin pandemia, y también algo curioso que a lo mejor es una opinión sesgada, pero que la hemos notado, la hemos discutido con nuestros compañeros, con los maestros que también se acercan a este movimiento social, que es precisamente que son jóvenes que están madurando más rápido. O sea, que ante su situación vital se dan cuenta de lo indispensable que es para ellos tener que trabajar para aportar para su casa, para intentar solucionar de alguna forma la precaria situación que están viviendo en sus hogares. Sí, desde luego creo que la situación para los niños, por ejemplo, para las infancias, retomando la primera participación de la doctora Carolina, pues sí se han visto afectados en varias situaciones problemáticas. Por ejemplo, hablando de la cuestión de la vacunación, hablando de la cuestión de la pérdida de la vacunación rutinaria, hablando, por ejemplo, de la pérdida de los cuidadores o de los padres, de los progenitores. Doctora Carolina, quisiera preguntar un poco su experiencia sobre el impacto psicológico que ha dejado la pandemia en las infancias de nuestro país. Sí, Aquiles, pues el dato duro sobre los niños afectados por orfandad o por haber perdido, decía yo, uno o ambos padres, es de 1.134.000 niños. Nosotros tuvimos la oportunidad en agosto del 2021, justo cuando regresan a clases, una muestra de escuelas públicas con 1.104 niños y niñas que están cursando cuarto, quinto, sexto grado de primaria, y evaluamos a cuántos eventos vitales se habían expuesto. Los eventos vitales son estos, ¿no? Perder algún familiar, pero otras cosas que nos sorprendieron muchísimo. Por ejemplo, un segundo evento importantísimo fue que tu mamá tuvo que ingresar a trabajar, que alguien de tu familia tuvo que llegar a vivir a tu casa, que te tuviste que cambiar
de vivienda porque rentabas, que alguien de tu familia también se enfermó de una enfermedad grave además de COVID, que se elevaron el número de discusiones entre tus padres. Entonces, todos estos eventos vitales, que normalmente tenemos una buena dosis y que a más eventos vitales desarrollas algo que se llama resiliencia, pero también no es como una vacuna, ¿no? Entre más vacunas te pongas, no necesariamente generas mayor inmunidad, al contrario, un exceso de eventos vitales en la infancia no generan esta respuesta de fortalecer tu sistema inmune. Entonces, en este estudio encontramos que en promedio 6.5 eventos vitales por estudiante, que son generalmente 3 eventos por semestre, pueden ser algo razonable de cambios a los que se enfrentan que te permiten desarrollar habilidades, pero estos datos nos hablan y luego lo que hicimos fue preguntarles, además de los eventos vitales a los que estuviste expuesto de cambios, de adaptación, de estrés, ¿qué síntomas de una escala de tamizaje sobre salud mental en infantes y en escolares, presentabas? Y entonces encontramos que en promedio las cuestiones de salud mental tienen un componente hereditario sin duda, hay variables asociadas a la pobreza, pero lo que más nos preocupa es que el estrés es un factor no causante, pero sí desencadenante y acelera el debut de en promedio otros tantos síntomas de ansiedad, de sintomatología depresiva y de problemas para regular el estrés o en algunos casos estrés agudo o trauma. Entonces, pues, ¿qué nos pone sobre la mesa? Que es ingenuo pensar que un niño o una niña va a aprender, va a memorizar, va a motivarse, se va a organizar de la manera más adecuada en el contexto del regreso cuando trae esta carga de eventos vitales que lo obligaron a adaptarse y que tal vez su familia, porque viene después el impacto de la inflación, en donde hay más cambios, apenas está recuperando, en el mejor de los casos, de todo lo que pasó paralelo al COVID, ¿no? Que fue la segunda gran pandemia del problema de salud mental. Sí, desde luego creo que es importante pensar en estos términos sobre las dificultades a las que se enfrentan también o se deberán enfrentar en estos momentos los niños y las niñas de este país. Y quiero también un poco polemizar o problematizar más bien la cuestión sobre la actuación, por ejemplo, del gobierno frente a esta situación. Y quería preguntarte, Roberto, sobre esto precisamente. ¿Cómo evalúas, por ejemplo, la actitud, las políticas estatales implementadas durante la pandemia en relación con este sector tan vulnerable como son las infancias? Me parece que fueron mínimas las que hayan estado concretamente enfocadas a la población infantil. Creo que en materia educativa, por ejemplo, la solución, la de administrar educación a través de medios audiovisuales, la televisión, el radio y las plataformas digitales, dejaron en una condición aún más vulnerable a quienes no tenían acceso a estos recursos. Ello da como resultado, por ejemplo, que una proporción muy importante de los niños que este año entran a primero de primaria no cursaron el preescolar. No lo cursaron de ninguna manera porque no tenían la posibilidad de hacerlo. Los que entran a tercero de primaria, una proporción sin duda importante, no habrá tenido la oportunidad de aprender a leer y a escribir, que son habilidades fundamentales y ya están inscritos en tercero de primaria. Los que van a quinto a lo mejor no aprendieron las operaciones fundamentales. Entonces hay una pérdida de aprendizajes ya previamente logrados, pero sobre todo, y lo que es más importante, de no logrados, porque no cursaron los grados escolares respectivos. Es una ilusión, me parece, que hayan adquirido los conocimientos y destrezas indispensables a través de programas de televisión. Digo, quizás no había otra mejor alternativa, eso se reconoce, pero que la política actual para la educación básica sea cambiar el plan de estudios en lugar de dimensionar la magnitud de la problemática y de buscar remediarlas, me parece que es una política de avestruz, es decir, de ignorar un problema que evidentemente está ahí. No sabemos ni siquiera cuáles sean las cifras
del rezago escolar o de los estudiantes perdidos. Se necesitaría un censo y no hay ni siquiera la disponibilidad de llevarlo a cabo. Nos conformamos con la estadística oficial, pero esta es engañosa en el sentido de cómo se recuperan y se sistematizan los datos, cuando a todos los profesores les mantuvieron la nómina y eso estuvo muy bien. Quizás no nos damos cuenta de cuántos alumnos se perdieron en el camino y seguiremos, digamos, con cifras de todo tipo y, digamos, sin demasiada voluntad para enfrentar esta problemática y resolverla y buscando una solución alternativa como es la modificación del currículo. Sí, hoy leía, por ejemplo, en el Reforma que sacaban en el periódico algunos datos preocupantes, quizá algunos de manera espectacular, como para causar en cierto sentido expectativa, pero se mencionaba, por ejemplo, que algunos niños, el 70% ahora después de la pandemia, niños que de tercero de primaria, de cuarto de primaria, no podían comprender, por ejemplo, un texto básico como alguna consecuencia colateral de la cuestión de la pandemia. También se mencionaba, por ejemplo, que había infancias o niños y niñas en entornos sumamente vulnerables, donde, por ejemplo, se había olvidado la capacidad de leer y escribir por parte de algunos niños, lo cual me parece que es, que es terrible en cierto sentido. Y te quería preguntar lo mismo, Jasón, ¿cómo evalúas tú las políticas del gobierno y por qué se han implementado posteriormente, digamos, en este momento que parece que la pandemia está terminando? ¿Cómo evalúas, por ejemplo, las políticas educativas en las cuestiones de los niños y las niñas de este país? Sí, bueno, antes de abordar la pregunta, quisiera decir que me parece sumamente interesante lo que han dicho mis compañeros panelistas. Son datos que denotan, desde mi punto de vista, una comprensión más, pues, profunda, cabal, de lo que está ocurriendo en nuestro país. Y quería también compartir una anécdota a la que nos hemos enfrentado con algunos maestros que han vertido sus opiniones en mesas de discusión sobre este problema, en donde decían las maestras de preescolar, sobre todo, que los niños que ahora se incorporaban a la escuela tenían incluso, curioso, problemas de movilidad, o sea, de entenderse a sí mismos en su corporeidad física, en un entorno pues que ya no fuera el entorno de su casa, al que pues durante tanto tiempo estuvieron atados, ¿no? Yo quisiera, como decía el doctor, decir que en efecto no hay, es que la pregunta que nos haces es un poco difícil de contestar, porque ¿cuáles son las políticas del gobierno? ¿Cuáles son las políticas del gobierno que en realidad tengan alguna incidencia efectiva o una planeación global de qué hacer ante el problema de la infancia que ha padecido la pandemia? Yo la verdad es que no lo veo. Un estudio de la UNICEF, incluso anterior a la pandemia, que abarcaba un estudio desde 2019 hasta las metas puestas en 2024, decían ya desde 2019 que el problema de no poder garantizar a los niños una infancia temprana segura de los 0 a los 5 años era precisamente ese, que no había una política multidimensional que abarcara la educación, la salud, la seguridad social, el bienestar en su hogar, y que atacara de manera integral con las dependencias gubernamentales implicadas en este desarrollo para garantizar el desarrollo infantil proyectado pues a un futuro de una generación por lo menos. Ahora, el problema de la pandemia es el problema en estos años, es decir, es el problema fundamental que ha venido a trastocar todo lo que anteriormente de por sí estaba planeado. Y si de por sí eso era una carencia, ahora pues la carencia es mucho más grave. El gobierno, ya no hablemos de las otras políticas en términos generales, que han llevado, según Julio Volpinic, a que en los años de la pandemia los pobres aumenten de 90 a 100 millones de habitantes de este país.
sino en otros términos, en otros ámbitos del desarrollo social. ¿Dónde están las políticas de la cuarta transformación? No existen. Sí, en este último bloque creo que les voy a hacer la misma pregunta a los tres, porque pues ya en el impasse, después en esta encrucijada tan difícil en donde nos encontramos, creo que es también importante empezar a pensar hacia dónde caminar, hacia dónde transitar para mejorar la situación de los niños y las niñas de este país. Y Carolina, quería preguntarte, ¿qué políticas consideras útiles que pudieran emplearse para construir un presente mejor para la niñez? Sí, como no, Aquiles. También cabe la pena, cabe el momento para mencionar que efectivamente nosotros lo que estamos aquí poniendo sobre la mesa es la dificultad para poder medir la magnitud del problema cuando no tenemos los datos, cuando no se hace investigación. La propuesta que nosotros tenemos desde mi facultad es esta necesidad de, si no tenemos datos, no podemos saber a cuántos alumnos tenemos que canalizar para hacer algún tipo de intervención universal en términos de salud mental, a cuántos tenemos que canalizar para intervenciones selectivas, niños que ya traían antecedentes hereditarios, algunos datos que no habían sido atendidos o que se agravaron, y algunas indicadas, ¿no? En donde paralelo a asistir a la escuela tendría que tener algún tipo de orientación psicológica, psicoterapia, o en algunos casos tratamiento farmacológico con psiquiatría. Entonces, a mí me parece que tenemos la oportunidad desde los centros educativos de hacer encuestas de tamizaje, que tendría que ser un ejercicio permanente como el que hacemos, por ejemplo, en la universidad en el examen médico automatizado, de cómo recibimos cada año. Creo que se podría hablar al respecto de ello y que entonces tuviéramos justo bienvenido a la educación básica. En los próximos años vas a pasar la mayor parte de tu tiempo, vas a adquirir una serie de contenidos, pero también es nuestra obligación cuidarte, acompañarte en la trayectoria para prevenir este rezago y el abandono, por un lado. Pero también, y quiero mencionar, un esfuerzo que vale la pena resaltar y compartir con la audiencia, justo en agosto, posterior a esta necesidad de atender a los estudiantes, una jornada de herramientas que impartimos a más de 400 docentes del Estado de México para darles habilidades materiales y que trabajaran como ellos pudieran 30 minutos a la semana de habilidades socioemocionales dirigidas a estas problemáticas que ya comentaba. Entonces, ¿de qué manera nuevamente poner sobre la mesa que es importante hablar de salud mental, que no solamente por pandemia, sino la exposición a la violencia en principal, ¿no? Causa en la población mexicana, pero también a que muchos otros niños van a tener otro tipo de eventos naturales, desastres, trauma derivado de muchísimas cosas que ocurren, y que tenemos que fortalecer a que cada escuela tendría que garantizarse que tuviera una plaza de un psicólogo o una psicóloga educativa, fortalecer desde las supervisiones escolares la capacitación constante y el involucramiento parental en estas escuelas para padres para que todos los actores educativos estuvieran involucrados. Creo que desde ahí. Sí, retomando las participaciones anteriores, quisiera hacer un breve paréntesis, sobre todo porque en lo marginal en el centro hemos hecho algunos programas que no tienen que ver exclusivamente con la cuestión de la pandemia, pero que todos tienen que ver un poco con la política y con el Estado mexicano, y creo que hay un análisis o hay un patrón que se repite recurrentemente en el acercamiento de del Estado más bien para la resolución de las problemáticas. Y me recuerda, por ejemplo, a Pablo González Casanova en La Democracia en México, que mencionaba algo que se me quedó grabado y decía que muchas veces en México el Estado confunde la idea de querer a México con una idea de no conocer sus principales problemas, de no conocer, de no diagnosticar, de no hacer diagnósticos certeros y de no hacer investigación suficiente para superar esos problemas. Parece que quien diga que las cosas van mal está traicionando al Estado mexicano, a la patria mexicana, y me parece que esto en la cuarta transformación también se repite, se reedita en cierto sentido. Por eso también quería preguntarte, doctor Roberto,
¿Cómo evaluaría cuáles serían las políticas necesarias en este momento que pudieran mejorar la vida de los niños mexicanos después de toda esta tragedia de la pandemia? ¿Cómo no? Yo creo que el objetivo sería romper esta tendencia de dar lo más pobre y lo más feo a los más pobres, en todos los campos, ¿no? Y desde luego a la niñez. Pero se pueden tomar medidas concretas que son urgentes. Una es el esquema completo de vacunación para todos los niños. Regresar quizás a la fórmula de campañas nacionales de vacunación. Ahora todos están en la escuela, se podrían llevar ahí las vacunas como se hacía en años previos, de manera de garantizar que todos tienen todas las vacunas. Eso es elemental y es muy importante. Segundo, nutrición sana y adecuada para todos los niños, ¿no? No basta ni es lo más adecuado el mandar recursos monetarios a las familias para asegurar una nutrición adecuada, que es una de las condiciones para lograr aprendizajes, por ejemplo. Romper esta tendencia también de que las infraestructuras de más mala calidad, incluso el personal docente menos preparado, es el que está justamente en los territorios en que se requiere la mayor calidad educativa y la mejor atención para la niñez, porque tienen problemas de aprendizaje, ¿no? No por una cuestión de discriminación, sino han tenido las condiciones más adversas como para poder remontar esta condición de alta vulnerabilidad. Y desde luego, activación física e incluso entretenimiento de calidad, al que tampoco tienen acceso las niñeces que viven justamente en esta condición de pobreza y vulnerabilidad. Si no hay políticas focalizadas hacia objetivos de este tipo, es muy difícil. Digamos que la narrativa de la equidad, de la no discriminación, de la inclusión de las poblaciones indígenas y afromexicanas, etcétera, etcétera, pueda realmente llevarnos a una condición de mayor desarrollo social en estas circunstancias y sobre todo para la niñez o para las niñeces. Creo que ha tocado un punto que de manera, no se había tocado de manera particular, pero también creo que otro de los estragos de la pandemia ha sido quitarle, por ejemplo, a los niños la capacidad de jugar, de desarrollarse jugando entre pares, que es algo fundamental también para el desarrollo integral de la personalidad también de las infancias. Y quería terminar contigo también, Jasón, preguntándote lo mismo, ¿qué políticas serían deseables para lograr un cuidado integral para los niños y para las niñas de este país? Pues creo que es una deficiencia de formación, de oficio, que cada uno lleva el aspecto principal al terreno en el que pues considera que es más importante. Y yo estoy muy de acuerdo con lo que han dicho los doctores. Me parecen políticas sin duda utilísimas, fundamentales, que se deben llevar a cabo, pero pues desafortunadamente desde el aspecto económico pues no se puede dejar de ver el problema fundamental, el problema general, que como dijo pues algún pensador, se sufre, todos sufrimos, pero no se sufre igual en un palacio que en una choza. Y el verdadero problema es el problema de la distribución tan injusta de la riqueza en este país. Y está muy a la orden del día la discusión del proyecto de egresos de la Federación. ¿Qué es lo que está pensando el gobierno con respecto a la solución de las condiciones tan precarias de vida y de desarrollo de los niños, de la infancia? Un dato alarmante que publica la UNAM en días pasados: durante la pandemia aumentó el abuso sexual infantil en 157%. Es verdaderamente monstruosa la cifra, y el abuso sexual no es solamente por enfermedad mental, tiene en última instancia un aspecto económico. ¿Cómo se puede atacar de manera global
el aspecto de la falta de desarrollo de los niños y de toda, en general, de toda la clase más desprotegida de este país, distribuyendo mejor la riqueza a través de políticas públicas que vayan claramente, como decía el doctor Roberto, enfocados a programas prioritarios que debieran de venir de un estudio cabal, de un estudio completo, pues de quien tenga acceso a esa información. Por ejemplo, de la Secretaría de Educación Pública, que bueno, ya vemos la calidad de dirigente que tiene, del DIF, de bienestar, de desarrollo social, de ahí deberían de venir los diagnósticos y las propuestas en una mesa conjunta colectiva para decirle al gobierno, para decirle a los poderes de este país, destinen más recursos de forma inteligente y estratégica para la gente que más lo necesita. Sí, me parece que así terminamos nuestro programa, pero no quería terminar sin recordar que en la Convención sobre los Derechos de los Niños y las Niñas celebrada en 1989 se establecieron algunas pautas fundamentales para los derechos de las niñas y los niños, como el derecho fundamental a ser protegidos contra todo tipo de discriminación, el derecho a tener una preparación, una protección y un cuidado adecuados, el derecho de todos los niños y todas las niñas a tener protección contra todo tipo de violencia, el derecho de todas las niñas y todos los niños a tener acceso al más alto posible nivel de salud, de seguridad social y entre otros. Aunque esos derechos suenan ideales, me parece que en realidad durante este momento y después de haber visto lo visto, la situación de la niñez se agravó durante la pandemia y eso no es una cosa sin importancia. Muchas gracias, Carolina. Muchas gracias, Roberto. Muchas gracias, Jasón. Agradezco mucho su participación. Muchas gracias también a quienes nos visualizan. Esto ha sido todo. Nos vemos en próximas emisiones de Lo Marginal en el Centro.